Garrett regresó de su viaje de negocios para encontrar a su hija de 10 años, Zara, completamente transformada, retraída, nauseosa y apenas consciente. Cuando se desplomó con los labios azules, la llevó corriendo a urgencias, donde el doctor Vance había sido su pediatra durante 8 años. Cuando llegaron los resultados de la radiografía, el veterano doctor inmediatamente tomó su teléfono y marcó el 911. Garrett Holbrook cruzó la puerta de su casa después de 2 largas semanas fuera por negocios. Esperaba el saludo entusiasta de siempre de Zara, de 10 años, quien normalmente se lanzaba a sus brazos con historias sobre todo lo que había pasado mientras él no estaba. En cambio, el silencio llenaba la casa. Encontró a Zara sentada en su cama, mirando por la ventana. Apenas notó su presencia cuando él entró a su cuarto. Esta niña parecía una extraña. Cuando Garrett trató de abrazarla, ella se alejó. Sus hombros se tensaron y evitó mirarlo directamente. Le preguntó sobre su semana, sobre la escuela, sobre sus amigas. Zara solo dio respuestas cortas y murmuradas antes de voltearse hacia la ventana. Esa noche en la cena, Zara jugó con su comida sin comer más que unas pocas mordidas. Algo estaba seriamente mal, pero Garrett no podía entender qué había pasado durante su ausencia. La siguiente mañana trajo nuevas preocupaciones. Zara se movía por la casa como si caminara entre niebla espesa. Cuando Garrett preguntó si se sentía bien, murmuró que solo estaba cansada. Pero este no era cansancio normal. Durante el desayuno, Zara de repente empujó su plato y corrió al baño. Garrett la escuchó vomitar, aunque nada salía. Cuando regresó a la cocina, su cara estaba pálida y sudorosa. Se acurrucó en el sofá y cerró los ojos. Garrett llamó a la escuela para reportar que Zara se quedaría en casa enferma. Pensó que había pescado algún virus y se recuperaría en 1 o 2 días. Pero conforme pasaron las horas, su condición no mejoraba. Los días siguientes trajeron un patrón aterrador. Zara despertaba aturdida y desorientada. Se quejaba de dolor de estómago y náuseas que venían en ondas. Sus ojos también se veían diferentes. Tenían una cualidad vidriosa y desenfocada que hacía que el estómago de Garrett se retorciera de preocupación. Zara pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá o en su cama. La niña activa que solía andar en bicicleta y jugar en el patio, ahora no podía manejar actividades simples sin sentirse agotada. Las noches eran la peor parte. Garrett escuchaba llanto desde el cuarto de Zara, gemidos suaves que le partían el corazón. Cuando iba a revisarla, ella estaba dormida pero claramente angustiada. Garrett estaba perdiendo el sueño también, constantemente checando a su hija y devanándose los sesos por explicaciones. ¿La habían molestado en la escuela? ¿Estaba teniendo algún tipo de reacción tardía a su viaje de negocios? Nada tenía sentido. El punto crítico llegó un martes por la mañana. Zara se había levantado para ir al baño y regresaba a su cuarto, cuando sus piernas de repente cedieron. Garrett escuchó el golpe desde la cocina y corrió escaleras arriba para encontrarla desplomada en el piso del pasillo. Su respiración era laboriosa e irregular. Cuando Garrett se arrodilló junto a ella, notó que sus labios tenían un tinte azuloso que le envió hielo por las venas. Garrett la levantó y la cargó a su carro, sus manos temblando mientras peleaba con las llaves. Durante el trayecto al hospital, siguió mirando por el espejo retrovisor la cara pálida de Zara. El personal de emergencias inmediatamente llevó a Zara a un cuarto de examinación. El doctor Vance llegó en minutos. Había sido el pediatra de Zara desde que tenía 2 años y conocía su historial médico mejor que nadie. Pero incluso el doctor Vance
parecía sorprendido por la condición de Zara. Trató de entablar conversación con ella, haciendo preguntas simples sobre la escuela y sus actividades favoritas. Zara se sentó rígida en la silla de examinación, sus ojos fijos en el piso. No hablaba, no hacía contacto visual con su padre, no respondía a las suaves indicaciones del doctor. Garrett explicó todo lo que había observado durante los últimos días. El doctor Vance escuchó atentamente, haciendo preguntas detalladas sobre tiempo y síntomas. Algo sobre esta constelación de síntomas preocupaba al pediatra experimentado. Ordenó análisis de sangre y decidió hacer radiografías abdominales para descartar cualquier problema interno que pudiera estar causando los problemas de Zara. El técnico de rayos X trabajó rápidamente, posicionando a Zara cuidadosamente en la mesa de examinación. Ella cooperó, pero permaneció inquietantemente silenciosa durante todo el procedimiento. Garrett esperó ansiosamente en el pasillo, mientras los minutos se estiraban como horas. Cuando las imágenes estuvieron listas, el doctor Vance las estudió cuidadosamente en su pantalla de computadora. Había formas pequeñas y distintas, visibles en el sistema digestivo de Zara. Eran demasiado uniformes para ser naturales, demasiado numerosas para ser coincidencia. Múltiples objetos parecidos a cápsulas eran claramente visibles en las imágenes, esparcidos por el estómago e intestinos de Zara. Las formas eran consistentes con píldoras o cápsulas. El doctor Vance inmediatamente ordenó análisis toxicológicos comprensivos, enviando la muestra de sangre al laboratorio con orden urgente. Menos de una hora después, el laboratorio llamó con resultados preliminares. La sangre de Zara mostraba niveles peligrosamente altos de múltiples medicamentos de prescripción: antidepresivos, pastillas para dormir, medicinas contra la ansiedad. El cóctel de sustancias era potencialmente letal, especialmente para una niña de su tamaño. El veterano pediatra había visto muchos casos de envenenamiento accidental durante su carrera, pero esto era diferente. La variedad y cantidad de medicamentos sugería algo mucho más siniestro que un accidente. El doctor Vance se disculpó del cuarto de examinación y caminó rápidamente a su oficina. Sus manos temblaron ligeramente mientras tomó el teléfono y marcó 911. Explicó la situación al despachador, enfatizando que esto parecía ser un caso de envenenamiento deliberado de una menor. En 20 minutos, oficiales de policía llegaron al hospital. La detective Brooke Castellanos tomó el liderazgo, revisando los hallazgos médicos con el doctor Vance antes de acercarse a Garrett en la sala de conferencias familiares. Las preguntas llegaron rápida y acusadoramente. ¿Por cuánto tiempo había estado Garrett dándole estos medicamentos a su hija? ¿Dónde había obtenido medicamentos de prescripción que no le habían sido prescritos a ella? ¿Por qué pondría en peligro la vida de su propia hija? Garrett se sentó en silencio aturdido mientras las implicaciones lo golpearon. La policía pensaba que él había estado envenenando a su propia hija. Insistió que nunca le había dado a Zara ningún medicamento más allá de aspirina infantil ocasional. Pero entonces, mientras los oficiales se prepararon para arrestar a Garrett, algo inesperado pasó. Zara, quien había estado sentada silenciosamente en su silla durante todo el interrogatorio, finalmente habló. Su voz apenas se escuchaba por encima de un susurro, pero sus palabras eran claras. Le dijo a la detective que su papá no la había lastimado. La persona real que había estado forzando píldoras por su garganta era Piper, su vecina, quien la había cuidado mientras Garrett no estaba. Zara describió cómo Piper la había amenazado, diciendo que cosas terribles pasarían
si alguna vez le contaba a alguien sobre las píldoras. La mente de Garrett se regresó a 2 semanas antes. Su niñera regular había cancelado a último minuto debido a una emergencia familiar. Fue entonces cuando Piper tocó su puerta. La vecina de 21 años se ofreció a ayudar, diciendo que tenía tiempo libre del trabajo. Garrett había conocido a Piper por 2 años desde que se mudó al lado. A menudo les saludaba en el patio y había cuidado a Zara unas cuantas veces. Parecía responsable y cariñosa. Confiando en ella completamente, Garrett había dejado instrucciones detalladas sobre la rutina de Zara. La detective Castellanos inmediatamente envió unidades para localizar a Piper. La encontraron en el apartamento de su novio al otro lado de la ciudad, ambos muy intoxicados. Durante el interrogatorio, el razonamiento retorcido de Piper emergió. Creía que al hacer a Zara dependiente de su cuidado, podría crear la relación familiar amorosa que nunca había experimentado. Su evaluación psicológica reveló severos desórdenes de apego. De vuelta en el hospital, Zara se sometió a tratamiento de emergencia para eliminar las toxinas restantes de su sistema. El proceso de recuperación fue constante. Conforme las drogas se limpiaron de su sistema, Zara comenzó a regresar a ser ella misma. Piper fue acusada de poner en peligro a un menor y recibió tratamiento en una instalación psiquiátrica. Garrett y Zara eventualmente se mudaron a un nuevo vecindario, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos de esas semanas aterradoras. ¿Y tú? ¿Qué tan bien conoces realmente a las personas en quienes confías con tus relaciones más preciadas?